Buen día, nosotros somos el equipo Encéfalo, que está conformado por su servidor, Salvador Hierón Villanueva Tapia. Por mí, que soy Ángel Elías Ortiz Juárez. Y en la parte técnica, nuestros compañeros que está grabando, José Macías y Abdías González. Así. Bueno, pues comencemos con lo que es la primera parte, ¿qué es el encéfalo? El encéfalo es el órgano más importante, más sumamente cuestionable de lo que es el cuerpo humano. Este es el órgano que motriza todas las funciones. Este, junto a la médula espinal, conforman lo que es el sistema nervioso central, y su nombre proviene del latín, que es dentro de, y céfalo, que es cabeza, que es dentro de la cabeza. Por lo mismo es que está lógicamente ubicado en lo que es la cabeza. Este se encuentra conformado por lo que es el cerebro, lo que es el cerebelo, el tronco cerebral o bulbo raquídeo, también se le conoce, el tálamo y el hipotálamo. Al igual que se encuentran protegidos por unas membranas de tejido conectivo. Se encuentra inmerso dentro de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Este líquido es el que protege todo lo que está dentro de todo este órgano. Ya lo protege de golpes, lo limpia de impurezas y lo mantiene limpio de lo que son infecciones principalmente. Ahora iremos con lo que son sus funciones, las funciones básicas de lo que es el encéfalo. El encéfalo se enfoca en la elaboración de respuestas dentro de lo que es el día a día cotidianamente en el humano, en las actividades motoras, en lo que es el desarrollo de pensamiento y más aparte en lo que es la memoria. Se enfoca en lo que es memorizar las cosas, aprenderse todo, el aprendizaje y básicamente también en el lenguaje. Ahora continuaremos con nuestro Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora vamos con la parte más importante del encéfalo, el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Bueno, técnicamente es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso. Podemos hacer la comparación como si el cerebro fuera una computadora, de hecho, la computadora de nuestro organismo. Esta controla las funciones del organismo y el sistema nervioso es como una red que envía mensajes a todo nuestro cuerpo, a todas las partes del cuerpo. Por favor, siguiente diapositiva. Ok, vamos con algunas de las funciones muy generales que tiene el cerebro. El primer punto es que controla los movimientos voluntarios. También controla nuestra habla, controla la inteligencia, la memoria y las emociones. Al igual procesa la información que recibe a través de los sentidos. Por favor, siguiente diapositiva. Ok, este órgano tan complejo se divide por medio de una fisura que se llama fisura longitudinal. Esta división permite el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. La fisura longitudinal, en su fondo, existe una estructura llamada cuerpo calloso. Este cuerpo calloso, uno de los dos hemisferios, tiene neuronas, de hecho, que relacionan las funciones de ambos hemisferios. Vamos a la siguiente diapositiva para explicarles un poco más. Ok, básicamente estas son las funcionalidades generales que tiene cada uno de los hemisferios. El izquierdo va relacionado a los números, los símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, el razonamiento y el aprendizaje. Por su lado, el derecho es más relacionado con la imaginación, con la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música y el espacio. Es decir, el izquierdo es nuestro pensamiento un poco más lógico, más matemático, más estructural, y el derecho más libre, más artístico y más creativo. Ok, vamos a seguir con los lóbulos. Para explicar los lóbulos tengo que explicar estas líneas que se ven por aquí, que son los pliegos del cerebro. Se llaman circunconvoluciones, convoluciones. Lo que deja a su vez estos pliegos se llaman fisuras. Bueno, son fisuras que en realidad se llaman surcos. Son la parte más profunda que dejan estos pliegos.
Aquí cabe recalcar esta información porque hay dos surcos muy importantes, es el surco central y el surco lateral, el que está en rojo y en azul. Estos dividen al cerebro, a la cara del cerebro, en 4 lóbulos principales, que son el parietal, este justo de aquí, el que está en amarillo. Este lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. Por su lado tenemos este un poco más chico, que está en morado, es el occipital. Es también muy importante porque nos ayuda en general a que podamos ver, es el responsable de nuestra visión. El temporal, que lo tenemos de este lado en rojo, procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. A su vez, el frontal lo tenemos en verde, el que mi compañero señala, es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o movimiento voluntario. Seguimos con la presentación. Ahora, podemos preguntarnos cómo es que procesa la información el cerebro. Básicamente es una cuestión de mandar información y recibir mutuamente todo el tiempo. Esto va desde el cerebro a lo que es todo el cuerpo. Esto por estímulos y cosas que son como el simple hecho de ver, el de tocar, el de imaginar, sentir, todo ese tipo de estímulos que traen una reacción químico-eléctrica dentro de lo que es nuestros organismos, de lo que es nuestras neuronas motoras. Entre ellas se mandan esa información, esa electricidad, y de ahí de esa manera llega hasta el cerebro y manda y recibe información para dar un estímulo respondiente, una respuesta. Continuación, por favor. Hemos visto generalidades del cerebro, hemos visto que es muy importante, de hecho es lo más importante que tenemos, pero ¿cómo se protege un órgano tan fundamental? Para eso el cerebro está protegido por 3 capas llamadas meninges. Tenemos la dura madre, que es la capa más dura y la más externa, está junto al cráneo. Tenemos la aracnoides y tenemos la vía madre, que es la capa más interna, la más cercana justamente al cerebro. Aquí hay un espacio entre la aracnoides y la vía madre que se llama espacio subaracnoideo. En ese espacio se encuentra un líquido llamado encefalorraquídeo, que como mi compañero mencionaba, se encarga de amortiguar los golpes y también, por ejemplo, de proveer nutrientes al cerebro, justamente. Buenas tardes, mi nombre es Díaz y voy a continuar explicando la parte del cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? Empecemos, vámonos muchos años atrás en el Renacimiento, donde conocemos un personaje llamado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, tras varias muestras del cerebro, llega a la conclusión de que hay una parte llamada, él nombra y bautiza a una parte como cerebelo, que significa cerebro pequeño. Y esta parte del cerebro pequeño es más que nada porque se encuentra justo en la parte posterior de la cabeza, abajo del cerebro y atrás del lóbulo raquídeo. Es esta parte pequeña que vemos aquí, una parte que justamente abarca el 10% del encéfalo y sorprendentemente hasta casi el 80% de las neuronas de todo el cuerpo humano. El cerebelo está conformado en su parte por 3 divisiones, que son 2 hemisferios, izquierdo y derecho, y una parte llamada vermis, que es la parte que divide a los 2 hemisferios. El cerebelo es demasiado importante, o por lo menos importante por el hecho de que se encarga de la coordinación motriz. ¿A qué voy con la coordinación motriz? Es la parte del cerebro, del encéfalo, que se encarga de coordinar los movimientos del cuerpo humano. Cuando yo voy a caminar, es el que se encarga de coordinar el movimiento de las rodillas y de los tobillos. También es responsable del equilibrio que tenemos, ya que en algún punto, si nos llegamos a desviar, manda señales junto con el cerebro, junto con otras partes,
para poder, si estamos chuecos en cada dado tiempo nos vamos a caer, se vuelve a poner en una postura en la cual llegamos a tener ese equilibrio que el cerebelo se encarga de tener. Y también los movimientos involuntarios e involuntarios que ya conocemos, parpadear y todo ese tipo de movimientos va a ser algo que el cerebelo se va a estar haciendo cargo. Superficialmente pasemos con la estructura del cerebelo. El cerebelo está conformado por capas, como ya hemos dicho anteriormente con lo del cerebro, pero en este caso las tres capas que involucran en el cerebelo es la primera, que es la externa, por decirlo así, que es la capa molecular. La capa molecular le sigue una que se encuentra en medio, que es la capa de células Purkinje. Y por último, después de la capa de células Purkinje, se encuentra la capa granular. Pasemos ahora con los núcleos, que son los núcleos profundos. Los núcleos profundos se encuentran en el interior, casi pegados en la dermis, y son tres. Los núcleos profundos, en este caso, son los que se encuentran en la materia gris. Existe materia gris y materia blanca. En este caso, los núcleos profundos se encuentran en la materia gris del cerebelo. Y estos son el núcleo dentado, el núcleo fastigal y el núcleo interpuesto. Por último, veamos qué es lo que pasa, ya que muchas veces no le damos la importancia a estas cosas, porque debido a golpes, ya sean voluntarios o involuntarios, puede ser algún choque, algún golpe que sí te hayan dado, por ejemplo, box o algo así, puede llegar a golpear esta zona, y esta zona es bastante dañina por el hecho de que si se llega a dañar o se llega a lesionar el cerebelo, podemos tener alteraciones en el control muscular. Y lo que muchos preocupan es la ataxia. La ataxia es más que la pérdida de la coordinación de los movimientos musculares. Mi nombre es José y les voy a hablar acerca del tronco encefálico. Para darles una pequeña introducción, les voy a decir 3 pequeños datos. Es la principal comunicación entre el cerebelo y la médula espinal. Se compone por materia blanca y gris, y todos los impulsos o movimientos que nosotros vamos a tener deben de ser procesados por él para que puedan llegar al cerebro. Les voy a hablar de las características. Algunas de las características es que es el principal conector de los nervios periféricos de forma directa. La sustancia blanca transporta miles de fibras nerviosas, que son las que procesan la información para hacer los movimientos, y la materia gris se transporta en masas, que es el llamado núcleo rojo y es el más conocido en esta área. Ahora les voy a hablar de las divisiones. Se divide en 3: el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es también conocido como el cerebro medio y es el puente baróleo, y el diencéfalo, que es el que conecta a este. Es el medio del mesencéfalo, se encuentra el acueducto de Silvio, y aquí se comporta o transporta el líquido cefalorraquídeo, que es el que posteriormente llegará al cerebro y es el principal líquido que hace funcionar al cerebro. Cuenta con el tectum o techo, que es el que delimita al cerebelo cuenta con núcleos que controlan los movimientos oculares, siendo la sustancia gris el productor de este principal líquido. Los tubérculos cuadrigímonos coordinan los movimientos de la cabeza y tronco a través de las estimulaciones de los sonidos, y eso es lo que hace o procesa el mesencéfalo, y es lo que hace que hagamos o tengamos movimientos. Ahora les voy a hablar de la protuberancia anular, y es este puentecito que se ve aquí, y constituye la ruta de comunicación entre el cerebelo y la médula espinal, y tiene una subdivisión que es el mesencéfalo, y este se encarga de la respiración, pulso cardíaco y sistema cardiovascular. Finalmente, el bulbo raquídeo. Este se compone de materia gris y blanca, y debajo de él se encuentra la médula espinal. Hay que destacar que el bulbo raquídeo es este pedacito que se ve aquí. Si se llega a dañar, puede causar la muerte instantáneamente. Por eso es que se debe cuidar muy bien y se deben evitar como golpes fuertes en el cuello.
Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido mucho. Yo fui Salvador. Su servidor José Juan Hernández Macías. Abdias González García. Ángel Elías Ortiz Juárez. Y esperemos les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.